para que evitemos pues que el chat se nos convierta en un juego, ¿listo? Ustedes tienen sus redes, ustedes pueden sus cosas. Entonces ahí, ¿listo? Vamos a ir No, poco a porque poco. también nos están peleando por lo que ponemos en las redes. ¿Bien? No, porque también nos están peleando por lo que ponemos en las redes. No vi quién dijo eso. ¿Quién dijo eso, perdón? Yo. Cárdenas. ¿Quién le está peleando, hombre? Vamos a ¿A ver. quién? No llegó el coordinador a regañarnos que porque reaccionábamos a un meme, que no sé qué. A mí es que proceso disciplinario, profe, nada. No sabía, no, por Dios, perdón que sea tan... Profe, No sabía una pregunta, le hago una pregunta. O sobre mí. sea, si usted le muestran un meme o algo así de usted, pero solo así chimbeando, pero usted me pone bravo, son memes muy bobos, o sea, que fuera que uno lo haya insultado, le haya hecho más vainas peores, pero no. ¿No piensa usted, profe? Vale. Mira, y después dice que porque no participo, ¿sabe qué? No, está bien, pero pues pues yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero pues es que la verdad no sé el caso. No sé, arbitrario de mi parte sería asegurar y decir no tiene culpa o tiene culpa porque no lo conozco. Pero pues a lo que a mí concierne eso es relativo, porque uno puede reaccionar y tomar decisiones frente a ciertas cosas, desde que, obvio, desde que no afecten a otras personas. Mi punto siempre es ese, mi punto, ¿no? Que no afecte a otras personas o a otras personas, ¿no? Que pronto yo puedo reaccionar, digámoslo, entre comillas, un ejemplo. Ejemplo, esto está siendo grabado, pero pues ya es que es un ejemplo. Un comentario racista y yo decir, los negros son muy buenos esclavos. Y, ay, qué chiste, juá, 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 juá. Pero como profesor yo reaccionar ante eso, pues implica que los chicos, los estudiantes, de pronto los papás lo tomen a mal. Y, ay, ese profesor tan racista, ese profesor tan grosero. Me hago entender, pero o sea, si vamos a lo concreto, para mí puede ser un chiste, tal vez. ¿Sí? Y, ay, es mi opinión, ¿no? Pero bueno, no nos perdamos de la clase para eso. Igual no se preocupen, chicos, pues es No, tranquilo, la profe, cuestión. puede seguirnos diciendo. Entonces ahí vamos viendo. ¿Listo, chicos? Listo, muchachos. Filosofía decimos, este tema me apasiona, ustedes saben que a mí la filosofía me encanta. Vamos a ver, les pido que presten mucha atención. Vamos a ver lo que son las escuelas helenísticas, lo que es el estoicismo, los epicúreos, escépticos y los estoicos. Pero pues vamos a irlos manejando así poco a poco, ¿listo? Perdón, me faltan me faltan unos filósofos, pero bueno, ahorita los vamos a ver. Eh, empecemos entonces, chicos. El orden de la clase, los cínicos me faltaban. Las escuelas helenísticas, vamos a verlas de la siguiente manera. ¿Qué son las escuelas helenísticas? Vamos a ver 4 de las principales. Existen muchas más, existen otras variaciones de cada una de ellas. Pero vamos a verla de manera muy general. Siempre les he dicho, o sea, la filosofía en mi cátedra no es que ustedes se matriculen con una forma de pensamiento, sino que ustedes vamos viendo un poco de historia, pero vamos viendo a la vez ciertas formas de pensamiento de las personas. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir entendiendo y comprendiendo cómo la historia va surgiendo y por qué hoy en día se hacen ciertas cosas y tal vez por qué no. Entonces, la idea es comprender las formas de pensamiento para yo personalmente poder afianzar la mía. Alguno de ustedes en el día de hoy se va a sentir identificado con alguna de estas, se los puedo asegurar cuando la veamos. Entonces, empecemos por qué son las escuelas helenísticas. Las escuelas helenísticas surgen alrededor del año 323 a.C., al 148 a.C. Alejandro Magno viene a ser uno de los personajes más importantes de estas escuelas, no como pensador, sino como político y como emperador, porque es Alejandro el que logra unificar toda la Europa antigua y es Alejandro el que hace que Grecia,
por así decirlo. Ustedes saben que Grecia era donde estaba el conocimiento. Grecia deje de ser el centro de conocimiento y se expanda a toda Macedonia y a toda la parte de Europa antigua. O sea, esto es un poco de contexto, o sea, no se preocupen, ¿sí? Alejandro Magno, pues, estaba influenciado por su profesor Aristóteles. Aristóteles le enseñó muchas ideas, eso. Alejandro tuvo una forma de conquista muy interesante y por eso fue el éxito de Alejandro. Alejandro no llegó a conquistar, porque en esa época estaba la conquista bárbara, era llegar y matar a Raimundo y todo el mundo y acabar, perdónenme la expresión, hasta con el niño de la perra. O sea, Alejandro Magno fue más astuto. Alejandro Magno mataba a los gobernantes, mataba a los ejércitos y él imponía su propio gobierno. Pues de esta forma, pues él logró hacer el imperio más grande, es decir, no mataba a la gente, sino que les decía, bueno, peleémonos, o peleamos, ustedes verán si peleamos, o se unen a nosotros. Entonces todos se unían al imperio, pues se habla del imperio romano, del imperio de Alejandro Magno. Con Alejandro Magno empieza este periodo. Porque es importante entender esto para la filosofía. Ustedes verán que todos los pensamientos y toda la filosofía gira en torno a los contextos y a cómo la historia va surgiendo. En este caso, Macedonia o todo el imperio romano empieza a tener ciertas formas de pensamiento que se combinan, empieza a haber como mestizaje de ideas que se combinan con las ideas griegas ya existentes. ¿Listo? Entonces, a la muerte de Alejandro Magno, después de su deceso, empiezan a surgir pensadores, empiezan a proponer cierta perspectiva e ideas diferentes a lo que hablaba Grecia. Cuando vimos Sócrates, Platón y Aristóteles, ustedes veían que ellos eran muy radicales en su pensamiento y muy estructurados. Es decir, el bien es cumplir tal orden, lo bueno es esto, uno tiene que pensar. Esta gente no, esta gente va a hacer, casi podríamos decir entre comillas, lo contrario. Va a decir, no es importante la estructura. Entonces, por eso se habla de escuelas helenísticas. Con Alejandro Magno se habla de una monarquía universal y divina. ¿Qué quiere decir esto? Que Alejandro logró dominar el imperio y logró posicionarse él como emperador, como rey, y logró controlar a todo eso. Con Alejandro también se cae lo que es la dicotomía ciudadanos y bárbaros. Tengamos muy presente, faltó un mapa aquí, pero bueno, hubiéramos explicado con un mapa mejor. Antes, la sociedad europea era considerada, para esta época, los bárbaros y los ciudadanos, los civilizados. Los civilizados eran los griegos, esta gente estudiosa, y los bárbaros eran todos los que estaban fuera de ellos. Entonces, todo el que no fuera ciudadano griego era un bárbaro. Entonces, con Alejandro, como él logra dominar toda Europa, o gran parte de Europa, casi toda Europa, él logra terminar esta división entre ciudadanos y bárbaros y propone un mundo grande de la polis, un mundo grande de polis. Ya el mundo no es bárbaros y ciudadanos, sino todos somos ciudadanos del mundo, por así decirlo, entre comillas. ¿Listo? Teniendo en cuenta este contexto, vamos a entrar a ver los pensadores. Entonces, cuando hablamos de los pensadores, chicos, los primeros que entran a ver aquí son los cínicos. Quiero que presten mucha atención a esto. Y les pregunto, ¿a qué le suena la palabra cínico? Alguno que me conteste por ahí. No solo estudiantes, no todos, por favor. Jimena. ¿Nadie? No, chicos, no están en la clase, por Dios. Bien. Cuando hablamos de cínicos... ¿no? Cínico es alguien que está como medio loco, ¿no? No. Si yo le digo a usted es mucho cínico, ¿a qué hago referencia? A mucho animal. No. Como que hace una acción y como que le da igual o algo así. Perfecto. El cinismo para nosotros es entendido como esa actitud indiferente, igualdad. Pero en esta época el cinismo tiene cierto significado parecido. El que habló de animal se acercó, pero desde la etimología. Cínico viene de la palabra, quiero que tengan muy presente esta imagen, más adelante la volvemos a ver. Cínico significa perteneciente al perro, es decir, persona indiferente, persona que no le importa lo que está alrededor, lo que sí, lo que me digan, algo así como me resbala lo que ustedes piensen de mí.
Este pensamiento filosófico trata de lo siguiente. Los fundadores son Antístenes y Diógenes de Sinope. Quiero que tengan muy presente, Antístenes es el fundador del cinismo, de esta forma de pensamiento de relativizar las cosas, de no darle mucha importancia. Pero Diógenes de Sinope es el que viene a sintetizar de manera más concreta este estilo de vida. Entonces, el pensamiento de estos cínicos estaba en contra de los convencionalismos sociales. Es un convencionalismo social. A nosotros nos han enseñado, a todos. Usted tiene que estudiar, usted tiene que trabajar, usted tiene que formar una familia, usted tiene que tener un trabajo y usted tiene que, digámoslo, morirse, en fin, digámoslo así. Ellos dicen, ¿por qué? No, o sea, son cínicos y dicen, no, no nos interesa estos convencionalismos sociales. Ellos dicen, el matrimonio no es más que un convencionalismo social a través del cual uno busca mostrarse a la sociedad o la pareja busca mostrarse a la sociedad. Ellos aseguran, si hay verdadero amor, el matrimonio no es necesario. Entonces, es entender cómo ellos están en contra de esto. Por ejemplo, ellos están en contra de esas personas que están buscando el poder, o sea, de querer ascender, de querer trabajar. Ellos dicen, hombre, ¿por qué se preocupan por esas cosas? ¿Por qué se estresan? Son como en esa manera, digámoslo, entre comillas, nosotros acá un poco descomplicados. Ellos están, en el segundo punto, dicen, están a favor de la libertad y la autosuficiencia. Ellos dicen, el hombre tiene que estar libre, es autosuficiente. Porque el hombre a sí mismo puede satisfacerse y no necesita tanta cosa material o tanta cosa para, digamos así, para vivir. Hay una historia de Diógenes muy interesante que habla de que él andaba, digamos así, el único que andaba era desnudo, y andaba con un tarrito para tomar agua, ¿sí? Y cuenta una historia de él que él vio un niño tomando agua con la mano de la fuente. Él dijo, este niño me enseñó más de humildad, y cogió su tarrito de agua y lo botó. Es una forma de decir, hombre, él estaba, según él, ¿no? Él estaba pegado de su tarrito de agua y le mostraron que no, usted no necesita ni siquiera tarro de agua, usted puede ir a beber de la fuente del agua. Entonces, quiero que entendamos cómo es este desprendimiento, cómo es este cinismo de pretender desprenderse de todo lo material y buscar esa libertad y esa autosuficiencia. Como dice el tercer punto, pues ya lo hice un poquito claro, busca el desprendimiento de todo lo material. Y esta historia que les voy a contar es real de él y es un poco grotesca, pero pues es una forma de entender hasta qué grado llegaba el cinismo de él. Diógenes de Sinope cuenta una historia también de que una vez estaba masturbándose en la plaza pública y a él no le importaba porque las demás personas lo vieran o algo, porque él decía, yo tengo la libertad de hacer con mi cuerpo y con mi vida lo que quiera. Y él pronunció esta frase, ojalá el hambre se pasase frotándose la barriga. Es decir, él sentía ese deseo sexual y se masturbaba. Él decía, ojalá el hambre se pasase igual frotándose la barriga. Es decir, él hacía referencia a que se pudiese calmar esta ansiedad de la misma manera. Entonces, lo que quiero que veamos con estas historias y con todo esto era la forma en que ellos hacían pensar a las personas en cómo debían actuar, cómo debían desprenderse de lo material y no depender absolutamente de nada y de nadie. Entonces, hay otra historia de él, el pensamiento de él se basa en que, como les contaba al inicio, Alejandro Magno fue uno de los hombres más representativos de esta época y cuentan también de que una vez Alejandro escuchó que Diógenes era uno de los hombres más inteligentes. Alejandro dijo, yo quiero conocerlo en persona. Y entonces Alejandro fue donde estaba Diógenes. Diógenes estaba recostado en el suelo recibiendo el sol. Y Diógenes estaba recostado recibiendo el sol cuando Alejandro se le para al frente y le dice, pídeme lo que quieras para que tú puedas, pídeme lo que quieras. Y Diógenes desde su sabiduría le contestó, por favor, quítate que me estás quitando el sol, apártate que me estás tapando el sol. Una forma de decir que lo único que Diógenes necesitaba en ese momento era el sol, él no necesitaba nada más. Lo interesante de entender eso es que Alejandro Magno le podía dar lo que quisiera. Si le pedía un imperio, si le pidiera lo que él quisiera, Alejandro se lo podía conceder. Lo único que pedía era, déjeme la luz del sol. Entonces,
quiero que nuevamente entremos en la dinámica de comprender cómo nos proponen una filosofía, una forma de pensamiento totalmente en liberación. Si ven que es en contraposición a lo que veíamos antes. Diógenes era un personaje muy reconocido en estos pueblos, tanto que otros filósofos decían de él: Diógenes, señalaste que la vida se basta a sí misma, enseñaste la mejor forma de vivir. Entonces, los filósofos siempre han estado detrás de esa idea de querer aprender a vivir, de que cuál es la mejor manera de vivir. Entonces, según ellos, Diógenes les enseñó eso, que no necesitamos depender de algo material, que no necesitamos depender de un cargo, que no necesitamos depender absolutamente de nada. Y pues también hay que entender ciertos parámetros, que esto es una forma de pensamiento, ¿sí? Está muy diferente pues nuestras reglas y nuestras normas sociales, pero con esto podemos abrir un debate filosófico, un debate lógico en el cual podamos entender cómo se van dando las dinámicas de pensamiento. Pasemos rápido, chicos, porque nos va con la tarde. Vamos a hablar de los epicúreos. Estos son muy similares a los cínicos, pero el fundador epicúreo basan su pensamiento un poco desde Aristóteles y plantean lo siguiente: distingue la verdad, lo verdadero de lo falso, la experiencia es realidad. Es aristotélico, ellos dicen todo conocimiento se basa en la experiencia, en tocar, en sentir. Dice que todo está formado por átomos y vacío, que hasta el alma tiene el alma pilas. Cuando yo hablo de alma, no estoy hablando del alma religiosa o del espíritu, no estoy hablando del espíritu de Jesucristo y que alabaré, no. Hablo del espíritu filosóficamente hablando, como esa entidad que le otorga a la persona su esencia. Es decir, mi espíritu me hace ser Manuel, cada uno de su espíritu. Es decir, sin el espíritu seríamos una cuestión material. Es eso que me hace único, ¿sí? Que puede ser entendido de varias formas desde la filosofía. Y la ética, aquí lo que les decía a ustedes, se van a familiarizar mucho con eso, la ética del placer. Entonces, ellos dicen que todo es sensible, todo lo que siento, el gusto, ese placer, ¿sí? Entonces ellos proponen una filosofía del placer y una filosofía hedonista. Hedonista viene de la raíz de una princesa, que es una diosa, que es la diosa del placer. Son princesa, no una diosa. Y entonces ellos dicen que para lograr ese placer, lo primero que hay que buscar es la aponía. La aponía es buscar, evitar el dolor del cuerpo. Y la ataraxia, perdón, y la ataraxia, que es evitar el dolor del alma. Entonces, evitar el dolor del cuerpo, ¿qué es? Buscar la mayor cantidad de placeres que le generen satisfacción a mi cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, ellos no dicen que hay que condenar el cuerpo, como lo decía Platón, no hay que lastimar. Y la ataraxia es sin dolor en el alma, es decir, no hay que tener preocupaciones. Ellos, los epicúreos, aseguran que las preocupaciones humanas son propias de los seres humanos y tienen cierto grado de lógica, a mi parecer. ¿Por qué? Porque uno se pone a mirar, uno tiene problemas de dinero porque quiso comprar cosas, porque está pegado a lo material, y eso perturba el alma, pero porque uno le dio esa importancia. Pero si uno no se preocupase tanto por lo material, pues el alma estaría más tranquila. Los epicúreos hablan de la fórmula de la felicidad, les llaman el tetrafarmacón, ¿sí? Entonces ellos dicen que uno en la búsqueda de la felicidad no tiene por qué estarle temiendo a los dioses, o sea, a ningún dios, ¿sí? Ellos dicen que no hay que tenerle miedo a la muerte, como ellos son amigos de lo material, ellos dicen, hombre, como lo que dicen popularmente, uno se muere y nada se lleva. Ellos dicen, uno se muere y ya, hasta ahí llega la vida. O sea, ellos dicen, no hay que temerle a la muerte, porque pues, usted disfrutó, gozó, tuvo su felicidad, listo, murió. Dice que no hay que tener miedo al dolor, o sea, ellos dicen, bueno, el sufrimiento es parte normal de la vida, no hay que tenerle miedo a ese dolor y vivir preocupado por algo que no ha sucedido. Como tenerle miedo a la vejez, porque él es que tiene miedo si usted no está viejo. Sí, espere que llegue el momento y aún así, pues, vívalo. La felicidad está en sí misma, busca desprenderse de lo material. Si uno se desprende de lo material, vive feliz. Entonces, vamos viendo para eso. Y para estos señores, la filosofía no era una ciencia como tal en cuanto a que buscaba enseñar, buscaba explicar ciertas teorías, no. Para ellos la filosofía era la medicina del alma. Si usted quiere aprender a vivir bien, estudie filosofía o aprenda, más que estudiar, aprenda de filosofía para que usted se despreocupe, para que usted se desprenda de aquellas cosas que le pueden causar ciertas molestias. ¿Listo?
Y para mí esta frase me parece muy importante. Yo personalmente la uso como brújula motivacional que dice, no todo placer que después cause dolor es bueno, y no todo dolor que después cause placer es malo. Yo la uso personalmente, se las comparto. Es de los epicúreos. Con esta frase busco dar a entender lo siguiente. Cuando nosotros a veces gozamos de ciertos placeres, un ejemplo así rápido, ir a fiestas, estar, digámoslo, entre comillas, enrumbado, esto llegará a un punto de la vida en el que nos va a causar un dolor, ¿sí? Porque es naturaleza, porque de alguna manera nuestro cuerpo se va a desgastar. Entonces, este placer que aparentemente, ¿sí? No necesariamente es bueno, pero a veces uno cuando, digámoslo, entre comillas, tiene cierto dolor o cierto sufrimiento, cuando uno se preocupa por sus cosas, cuando uno se esmera por hacer algo, y después viene un placer, no necesariamente ese dolor que yo tuve es malo, porque ese dolor que yo siento al hacer las cosas bien, al esforzarme, al trasnocharme tal vez, o al perder tiempo, o al dedicarle tiempo a ciertas actividades, ay, pero usted ¿por qué no sale? ¿Por qué no hace? Porque después me va a causar un placer a mí, porque yo siento que después voy a tener esa satisfacción personal. Entonces, entendamos que la fórmula de la felicidad de ellos, la gente, la cultura popular la ha malinterpretado. Hablamos de hedonismo y la gente cree que es hacer lo que se nos dé la gana, un libertinaje. Ellos hablan de una felicidad de satisfacerse, es decir, yo diría de realizarse a sí mismo. Si yo busco los medios a través de los cuales yo puedo sentirme tranquilo, ¿sí? Sin preocupaciones, sin organizarme. Algo así como, por ejemplo, cuando usted trabaja o alguno de nuestros papás trabaja, se gasta la plata en el mercado, en cerveza o en bebida. Eso en su momento le pudo causar placer, pero después le va a causar dolor. Pero si el papá hubiera cogido esa plata y la hubiera gastado en lo que tenía que gastarla, le puede causar dolor, claro, porque se está gastando la plata en lo que no quiere. Pero después va a causarle placer porque no va a tener preocupaciones, va a estar más tranquilo. Esto, chicos, es como para que la tengan presente. Digamos porque se nos apremia el tiempo. Los estoicos. Los estoicos son una corriente de pensamiento muy similar a la anterior. Todos estos tienen cierta similitud. Son los fundadores Zenón de Quitión, buscan la libertad y la tranquilidad, igual que los anteriores, se logra alejándose de las comodidades materiales. Es una vida guiada por la razón y la virtud y las pasiones propias del cuerpo. Ellos ya dicen que cuando uno quiere lograr cierta liberación, tiene que alejarse de las pasiones propias del cuerpo, o sea, evitar como tanta tentación, así decirlo. Todo está dado, nada puede cambiar. Ellos difieren de las otras corrientes filosóficas al ser un poco, digámoslo así, absolutistas, de que todo está dado. Si usted tiene una novia y la novia lo deja, usted no podía hacer nada para cambiar eso, eso tenía que pasar así. Es decir, ellos hablan como de esa predestinación, por así decirlo, pero pues no hablan de ese término como tal, sino que dice, no puedes alterar la historia porque la historia ya está escrita y tú lo único que haces es vivir de acuerdo a lo que ya está. O sea, supongamos entre comillas, si usted va a tener un accidente, usted no pudo haber hecho nada para evitarlo. ¿Sí? Nada, absolutamente nada, porque eso tenía que pasar así. Tiene su grado de lógica, lo dejo a criterio pues de ustedes que lo analicen. Ellos pusieron en crisis, esto es muy importante en ellos, pusieron en crisis los mitos de la superioridad de la sangre, es decir, antiguamente los reyes eran considerados dioses porque ellos provenían del amor que Dios les había dado, provenían de la voluntad de Dios era que ellos gobernaran. Ellos decían, pero ¿por qué? Ellos hicieron esos cuestionamientos, son seres humanos igual que nosotros, tienen los mismos problemas, las mismas características, no veo por qué tiene que ser superior a nosotros o por qué tiene que ser mejor persona. Al mismo tiempo, habla de la ataraxia, tengámoslo muy presente, ellos apoyan el evitar el dolor del alma. Entonces, estos estoicos pues son un poquito similares a los anteriores. Tengamos presente, se diferencian en estos dos aspectos, en que consideran que la vida continúa, perdón, que la vida ya está escrita o que el tiempo como tal no puede cambiar, y pusieron en crisis los mitos de la sangre, ¿listo? Ay, chicos, los últimos. Esta es una imagen que quise poner, dice, Batman no existe, y el otro le dice ateo. Son dos murciélagos ahí. Bueno, escépticos los hay en todos los lados, dice acá.
El escepticismo, nosotros habremos escuchado esta palabra, siempre la atribuimos a las personas que no creen en nada. Tan escéptico, no creen en Dios. Pero antiguamente los escépticos no eran los que no creyesen en un Dios. Eran aquellas personas que no creían en ninguna forma de conocimiento, no simplemente en Dios, sino en ninguna forma de conocimiento. La palabra escépticos viene del griego escepticis, que significa examen o indagación, ¿sí? El escéptico es el que analiza una premisa, pero tiene la, digamos así, la voluntad lógica de negarla por lo general. Ellos nunca afirman nada. El escepticismo es fundado por Pirrón, un filósofo, pero pues es decir, se mencionan a estos, pero esto es una corriente de pensamiento, estos son escuelas de pensamiento, ¿sí? Es decir, que son muchas personas las que pensaban de esta manera. Ellos tenían una lógica muy curiosa. Ellos afirmaban que nada puede afirmarse. Esto es un contrasentido. Es muy interesante porque el hecho de yo afirmar que nada puede afirmarse, ya estoy afirmando algo. Entonces es como este debate lógico en el que nosotros a veces podemos entrar como, bueno, si yo no puedo afirmar nada, estoy afirmando algo. Pero en teoría, pues para que no nos enredemos, ellos pensaban así. Es decir, ellos decían que nadie debería afirmar nada, de que nadie podría negar nada. Ellos proponían de que para vivir una vida tranquila, una vida cómoda, uno debía procurar no negar o afirmar algo. Ellos decían que cuando uno afirmaba o negaba algo, estaba preocupando a su alma o a su espíritu por una situación, digámoslo, de la vida. Ellos decían, no hay necesidad de hacer esto. Ellos viven como, como de ese desprendimiento total. Dicen, no hay necesidad de afirmar o de negar nada. ¿Sí? Ellos llamaban la afasía, la renuncia a negar algo. Es decir, no hay necesidad de negar, ¿sí? O de afirmar algo. ¿Sí? Y al mismo tiempo, esa afasía generaba un estado de epogé. ¿Cómo hace un estado de epogé? Es decir, yo no puedo hacer un juicio. Hacer un juicio es hacer una afirmación con criterios sobre algo. Es decir, yo no tengo la necesidad, no veo por qué tengo que hacerlo. Hay una historia muy curiosa de los escépticos, así como de Diógenes, que ellos eran como tan radicales, ellos pensaban que las paredes no existían. Porque pues como nada existe, nada puede ser afirmado, nada puede ser negado, les cuenta pues como una historia chistosa de que se veía a los escépticos estrellarse contra las paredes. Entonces, pues, como para ellos no existía nada, entonces ellos decían que las paredes no existían hasta que encontraban la salida y bueno, seguían su camino. Pero es como esto. Ahora, este escepticismo radical que yo hablaba de estrellarse con las paredes, pues es muy, perdónenme la expresión, un poco tonto. Yo hablaría de un escepticismo actitudinal. El escepticismo actitudinal es esa corriente de pensamiento que me ayuda a mí a favorecer, me ayuda a mí a entender cómo debo comprender el mundo. Es decir, yo no puedo aceptar toda la realidad. Es decir, chicos, yo siempre los he invitado, no acepten todo lo que yo les digo, duden de lo que el profesor dice, duden de lo que ustedes saben. O sea, yo puedo dudar para llegar al conocimiento, ¿sí? No es caer en ese escepticismo radical de que no, nada es cierto, todo es una mentira, no. Sino no caer en No está. chicos, Sí, que... creo que era Sí, Trump. sí, sí. Ya. Ay, Sí, no, ya entró. Profe, ¿Hasta dónde me oyeron? lo extrañé mucho. Profe, se le escucha feo. Chicos, pues ya es problemas de conexión, ahí sí no, y aquí tengo buen internet y todo. Ya que a Pekín. Yo quedé hasta buenas. Ay, buenos Profe, días. buenos días, compañeros. Sí, no he escuchado nada. Profe, pero primero buenos días. Buenos días, profe. No, no me De digan rato eso no que nos no me veíamos. escucharon toda la clase, ya voy a acabar antes. No, Buenos días, profe. No, en serio no. Ay, no digan eso, por Dios. Sí, no se le escuchó nada de la clase. Igual le queda el video, chicos. No, mentira, sí. Ay, no digan eso, ya iba a acabar. Bueno, termino con la idea de que el escepticismo actitudinal es, yo puedo dudar, dudo del conocimiento para generar nuevo conocimiento. Es decir, es una forma de pensar. Si a mí me llega alguien a asegurar algo, yo puedo dudar de esto para permitirme conocer a mi manera. Yo personalmente lo uso mucho.
Yo les contaba que en mi loca juventud yo fui seminarista y pues para prepararme para ser sacerdote, y yo ponía en cuestionamiento muchas de estas cosas que decían, la existencia de Dios, la existencia del diablo, la existencia de los ángeles, bueno, en fin, todo este tipo de cosas. Pero yo no lo ponía en duda porque no creyese, sino porque estaba en mi búsqueda personal de encontrar cómo verdaderamente funcionan las cosas. Entonces los dejo pues como para que ustedes lo piensen, o sea, puedo dudar de las cosas para conocer más. Porque a veces uno, es como cuando uno tiene un vaso de agua, y si el vaso está lleno, usted no le puede echar más agua. Pero si uno constantemente se está vaciando, es decir, está cambiando, está conociendo, usted puede hacer que circule agua en su vaso y puede conocer más. Terminemos diciendo, para los escépticos no es posible encontrar la verdad. ¿Listo, chicos? Chicos, qué pena, la conexión está un poco malita, pues esperemos que haya quedado la clase lo más comprensible posible. Estos son mis referentes bibliográficos de donde tomé la información, de YouTube, de algunos videos, y de filosofía, de una página de filosofía que tiene muy buenos apuntes sobre el tema. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? ¿Nada? Listo, chicos. Entonces voy a proceder a llamar Profe, a a... mí se me trabó el audio de que estamos hablando, lo del meme. No inventen. Profe, ¿qué dijo? Ay, tan malos. No, profe, en serio, yo no le escuché nada. Ay, 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 ay. Igual hay que dar el video, chicos. Igual ya se va a Profe, acabar. Dime, es que no le entendí muy bien. ¿qué no entendiste? Dime. No entendí desde que empezó la clase. ¿De verdad? No, mentiras, no. Chinitos estos, Dios mío. Empecemos llamada lista. Chicos, igual cualquier cosa, pues pueden irme preguntando. Yo voy a subir un cuestionario a la plataforma Classroom. Si tienen alguna duda, pues trataré de aclarársela. Igual la idea es que pues el video queda subido a YouTube. Ese video queda bien, pues porque igual queda grabado. Alfonso Caraballo, Juan David, ¿está? Alfonso. No está. Arango Pérez de Ni Mauricio. Profe, sí está. No, profe, sí está. No respondió. Presente. Ah, ya. Arango, No, ese es Quiñones. Presente. listo. Ayala Rico, Paula Valentina. Listo. Bravo Cárdenas, Alejandra. Presente. Ya la hay. Camacho Lancheros, Joel Santiago. ¿Camacho no está? No lo escucho. Camacho, oiga. Más perdido que quién sabe qué. Listo, Camacho, Joel Santiago. Vale. Cárdenas. Sí, por ahí está, dijo que escuchó solo el saludo. Presente. Serinza Méndez, Ilan Felipe. Presente. Presente. Caparro. ¿Caparro está? No. La casa. Listo. Cruz Méndez, Santiago, ya lo vi. Díaz Quiñones, Cristian Felipe. Presente. Quiñones está ahí. Garay Álvarez, Jonathan Javier. Ah, ya lo vi. Sheila. Presente. Sheila. Ladino. Ladino Forero, Alejandra. Ladino Alejandra, ¿no? ¿No está Alejandra? No, la veo. Ladino Michael Alexander. ¿Michael está? Presente. Listo, chicos. Martínez Sánchez, Sara Sofía. Carla está. Listo. Mayorga Ávila, Laura Daniela.